Hola, ¿cómo están? Este es el video número 2 del capítulo 1 de Calibán y la bruja de Silvia Federici. En el video anterior habíamos estado hablando de la importancia de los movimientos milenaristas y heréticos porque proponían alternativas a las relaciones feudales, sobre todo para las clases populares, y además porque implicaban espacios de enorme poder y autonomía para las mujeres. Todo esto en el siglo XIII, básicamente. Pero el siglo XIV marca un punto de inflexión. Primero porque arranca con la Gran Hambruna que se desata entre 1315 y 1322 y esto debilitó muchísimo a la gente, y ya para 1340 se desata la peste negra, que fue una epidemia fuertísima, mató entre el 30 y el 40% de la población, es decir, mató más de 25 millones de personas. Y esto fue crucial para las revueltas campesinas, porque los trabajadores se volvieron escasos y muy costosos. Había muerto tanta gente que había exceso de tierras para cultivar y había ganado suelto por todas partes. Por lo tanto, los trabajadores empezaron a reclamar y a presionar mucho más. Se extendió el horizonte organizativo de las revueltas y de las luchas antifeudales. Hubo regiones enteras sublevadas, incluso con asambleas y con ejércitos. Ya para el siglo XV, las revueltas campesinas se transformaron en guerras. Por ejemplo, la Guerra de las Remesas en España, que duró de 1462 a 1486, y hubo aldeas que se formaron bajo los preceptos herejes, como por ejemplo la Nueva Jerusalén en Münster. El lema era "ahora es el momento". Se simbolizaba con el dibujo de la rueda de la fortuna, y esto aparecía en las tabernas y en los talleres de todas partes. El siglo XV ya directamente arranca como el siglo de oro para el proletariado. Cobraban por todos los días del año y no por cada día trabajado, trabajaban 5 días a la semana, los salarios aumentaron, se duplicaron y hasta se triplicaron, mientras que la comida se abarató muchísimo. Los señores feudales competían entre ellos por los trabajadores, lo cual también hizo que los trabajadores se volvieran arrogantes, que es la típica acusación que se le hace a los trabajadores cuando reclaman por sus derechos. Es decir, faltaba población. Y también lo que empieza a pasar es que empieza a visibilizarse el carácter político de la pobreza y de la diferencia entre clases sociales. Lo que se empieza a ver es que para que los señores de la nobleza vivieran sin trabajar, vivieran en la opulencia en la que vivían, era gracias a la explotación de campesinos y proletarios, que eran quienes sí trabajaban. Entonces la Iglesia, que hasta ese momento había tenido una mirada indulgente hacia la pobreza, decía que la pobreza era una representación de la superioridad espiritual y los pobres serían recompensados en los reinos de los cielos. A partir de este momento, lo que empieza a haber es una diferenciación moral en la pobreza, donde hay una pobreza buena, que es la pobreza elegida, y una pobreza mala, que es la pobreza que se revela, es decir, la pobreza que protesta. Y esta diferenciación invisible moral tan fuerte sobre la pobreza sigue estando hoy en día, sigue operando. Todavía en los medios hegemónicos de comunicación hay una asociación muy fuerte entre delincuencia y pobreza. Todavía podemos ver a muchos señores millonarios exaltando las virtudes de la pobreza, ¿no? Con dichos como la pobreza digna o pobre pero honrado. La filósofa Eva Illouz, por ejemplo, dice que todas las fobias de nuestra sociedad, homofobia, xenofobia, transfobia, etcétera, etcétera, pueden resumirse en odio al pobre. Bien, faltaba población, es decir, faltaba mano de obra, y esto para el capitalismo siempre es un problema, porque el capitalismo lo que necesita es exceso de mano de obra para volver reemplazables a los trabajadores, y que el miedo a perder su trabajo sea tan fuerte que los lleve a aceptar cualquier condición de explotación. Y la Iglesia entonces empieza a poner el foco en la sexualidad no procreativa, lo cual la lleva a controlar la sexualidad en general, y esto hace que se consolide su poder en la cima de la pirámide social, por encima de la nobleza, es decir, por encima de reyes, y por supuesto en la base de la pirámide social quedaban los campesinos y los proletarios. Así, la Iglesia puede cumplir
un objetivo que tenía desde el siglo VII, que era imponer un catecismo sexual con una prescripción muy detallada de prácticas y posiciones permitidas, de días y personas con quienes se podía tener sexo y con quienes no. Ya en el siglo XII, la Iglesia habría anulado los matrimonios en el clero y había prohibido, por supuesto, futuros matrimonios, por un lado para evitar la subdivisión de tierras y por el otro para evitar que las mujeres se entrometieran en los asuntos del clero. Entonces, a partir de este momento, la palabra hereje, que ya significaba una subversión política, social o religiosa, también, con su propuesta de una sexualidad no procreativa y libre, empieza a ser acusada de crímenes reproductivos, sodomía, infanticidio y aborto. Y con estos crímenes reproductivos también venía la acusación de vuelos nocturnos, de orgías, de sacrificios a niños, de dar culto a animales, es decir, todo lo que después va a formar parte de las descripciones de los aquelarres en los juicios a las brujas. Y acá es muy importante detenernos porque también lo que empieza a pasar es que se empieza a perseguir, sobre todo a las mujeres, acusándolas de cometer estos crímenes reproductivos. Es decir, que en el siglo XV la persecución a los herejes pasa a ser persecución a las mujeres a través de la caza de brujas. Lo que se cambia es el objetivo de la persecución, nada más ni nada menos, pero de una persecución que ya estaba orquestada, es decir, los campesinos ya habían visto morir gente en hogueras, ya habían visto gente torturada, no era nuevo. Solo que, por supuesto, en la caza de brujas lo que hace es recrudecerse muchísimo todo tipo de ataques y la crueldad. De hecho, los primeros juicios a brujas fueron a fines del siglo XIV, cuando se descubrió una secta hereje completamente integrada por mujeres que le rendían culto al diablo. Es fundamental entonces entender lo que fueron los movimientos herejes, porque la persecución a los herejes fue el prefacio a la persecución a las brujas. Pero además, con esta necesidad de sofocar las rebeliones, también se fortalecieron muchísimo los estados, que a partir de este momento empezaron a sacar leyes en contra de la vagancia, en contra de la mendicidad y del rechazo al trabajo, y empezaron a fijar salarios máximos. Y también, para contener a estas rebeliones, lo que hicieron fue desatar un ataque sostenido hacia las mujeres. Se legalizó la violación a las mujeres proletarias. Los ataques se hacían en el medio de la noche, entraban a las casas de las víctimas, las sacaban, las llevaban a la calle y las violaban en manada, adelante de todos. Estas mujeres, por supuesto que con su reputación completamente destruida, o se transformaban en prostitutas o se tenían que ir de la ciudad, y en estas pandillas participaban campesinos y proletarios urbanos y también hijos de la nobleza empobrecidos. El objetivo fue trasladar el odio a los señores feudales en odio hacia las mujeres y también canalizar todo este sentimiento rebelde. Pero además, esto por supuesto que generó un clima de misoginia que degradó a todas las mujeres en general y rompió todos los lazos solidarios que se habían construido en las luchas antifeudales. Además, los estados legalizaron la prostitución. A partir de este momento empiezan a aparecer burdeles estatales que se llamaban la Gran Maison. La prostitución deja de tener restricciones y puede desarrollarse a la luz del día y en plena calle. Básicamente se la consideraba un bien público, un servicio público, porque resguardaba la vida familiar, porque alejaba a los hombres de prácticas como la sodomía y las orgías, que eran las prácticas que proponían los herejes. Lo que se da entonces para contener a las rebeliones feudales es una alianza entre la Iglesia, los estados, la nobleza y la burguesía. La burguesía era esta nueva clase social que estaba apareciendo, enriquecida gracias a su trabajo
en el comercio, pero que tenía muchas restricciones. La nobleza obviamente se sentía muy amenazada porque esta clase tenía poder económico y entonces les ponían muchas restricciones a su actividad. En este momento entonces la burguesía considera que es más importante combatir a las revueltas antifeudales y cede su autonomía, deposita todo el poder en el príncipe y se va prefigurando así lo que a partir del siglo XVI se va a llamar monarquía absoluta, que es este sistema de gobierno donde todo el poder está concentrado en la figura del rey, que además, como fue puesto ahí por Dios, es absolutamente incuestionable. Y esta es la forma de gobierno que se puede ver, por ejemplo, en la película El hombre de la máscara de hierro. Esta forma de gobierno es lo que en 1789 la Revolución Francesa va a intentar destruir para formar un gobierno republicano. Pero para esto falta. Porque si no hubiera sido por la necesidad que tenían los sectores poderosos de contener las revueltas antifeudales, la nobleza y la burguesía hubieran seguido enfrentados. La burguesía hubiera seguido organizando revueltas contra las restricciones a su actividad que le ponía la nobleza, y la nobleza hubiera cerrado todavía más y más su círculo, porque la nobleza se sentía tan amenazada que se había encargado de generar mitos, como por ejemplo el de la sangre azul, para que la burguesía sintiera que, a pesar de su poder económico, no podían entrar a ese sector poderoso. Es decir, entonces, que las revueltas antifeudales, milenaristas y heréticas, con su exaltación de la pobreza y el trabajo, y con estos ideales de igualación de las diferencias sociales, lo que marcaron fue el fin de los valores feudales. Y si estas revueltas se pudieron contener y se pudieron anular, fue gracias a la alianza entre el Estado, la Iglesia, la nobleza y la burguesía, que básicamente lo que hicieron para contener estas revueltas fue organizar un ataque sostenido hacia las mujeres. Por eso es tan importante recordar lo que Silvia Federici marcaba en la introducción, que las diferencias sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación. Bueno, esto fue el capítulo 1 de Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en el siguiente video, donde vamos a empezar a hablar del capítulo 2 de Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas. Así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse. Nos vemos.